¿Qué tal, queridos amigos? La teología cristiana afirma contundentemente que el fin último de las escrituras sagradas judías, Tanaj o Antiguo Testamento, es predecir las características de la persona del Mesías, su ministerio y el momento justo de su advenimiento. El cristianismo estipula dogmáticamente que estos escritos sagrados hebreos se dirigen directa y únicamente a Jesucristo. Jesús es a lo que las profecías judías apuntan, es decir, la culminación del propósito del Dios de los hebreos. Sin la figura y obra de Jesús, todo el andamiaje bíblico deja de tener sentido como un amanecer sin sol, nos asegurarán vehementemente en las iglesias cristianas. En contraposición, los religiosos judíos, quienes son los creadores y depositarios directos de los libros de la Tanaj o Antiguo Testamento, son los que han estudiado y meditado cuidadosamente en estas escrituras por cientos y cientos de años, aún antes del surgimiento del cristianismo. Estos religiosos que fueron capaces de contar una a una cada letra de sus santas escrituras, elevaron el estudio de lo que se consideró la revelación de Dios al pueblo de Israel a límites nunca antes conocidos. Estos hombres se entregaron toda su vida al discernimiento y degustación de la miel de la Escritura. Ellos fueron los que, como cisternas recubiertas, no perdieron ni una sola gota del conocimiento recibido. Pues bien, estos miembros del Cajal Yahvé no creen, nunca han creído, ni creerán que el Jesús cristiano cumple las profecías mesiánicas y por tanto sea el Mesías. Para ellos, el Mesías no ha venido todavía, porque cuando venga, nos dirán en un alarde de sencillez hermenéutica, todo el mundo lo reconocerá como el ungido de Dios. Ante estas dos visiones totalmente contrarias sobre el legado profético de los libros religiosos judíos, la Tanaj, cabe preguntarse, ¿quién tiene la última autoridad moral e interpretativa sobre las sagradas escrituras judías? ¿Quién ostenta el derecho propio para sacar de los libros bíblicos y de sus profecías el mensaje fidedigno y auténtico? Ya de antemano os diré que los teólogos cristianos cometen, al menos desde mi juicio, dos errores fundamentales. El primero de ellos es el de interpretar lo escrito en el Antiguo Testamento a la luz de lo dicho en el Nuevo Testamento. Es decir, interpretar lo antiguo desde lo nuevo. Eso es una dislocación. Es como si el hijo corrigiera al padre o el alumno rectificara al maestro. O mejor aún, es como si el enfermo tumbara al cirujano en la mesa de operaciones y lo sometiera a una cirugía. Sin embargo, esta distorsión es la norma de los teólogos e iglesias cristianas. Pero amigos, cuando se interpreta lo antiguo, que se presume sagrado, desde lo nuevo, y esto nuevo contradice completa y totalmente a lo antiguo en su esencia, se comete una absoluta falta de respeto a los autores que se interpretan, así como al espíritu de la intención de esos autores. Es una blasfemia
blasfemia. El vino viejo sabe siempre mejor que el nuevo. El árbol antiguo da siempre más sombra que el árbol nuevo. Son los antiguos los que arrojan luz a los que vienen después, no al contrario. Los patriarcas son los hombros de gigante en los que nos hemos de subir para ver más claro. Porque en el respeto de su luz es que veremos con mayor claridad. Otro error básico es el de extender o ampliar el significado de lo que fue dicho específicamente al pueblo de Israel en un contexto histórico determinado y con unas motivaciones claras y específicas, extender eso a la Iglesia cristiana. ¿Con qué derecho real, no imaginario, sino real, se hace esto? Cuando Isaías habla del siervo sufriente, por ejemplo, ¿con qué autoridad determina la Iglesia cristiana que ese siervo es Jesús? Contrariando así la intención del autor y la consiguiente interpretación de los religiosos judíos. ¿Fue la intención de Isaías señalar a Jesús cuando habló del siervo que sufre? ¿Y fue la interpretación, es la interpretación que de este escrito ha hecho la oficialidad religiosa judía apuntar inequívocamente a Jesús? No, ciertamente. Queridos amigos, no podemos pretender tirar de las barbas a los profetas antiguos y reírnos burlonamente de sus intenciones, porque nos va a ir mal. Si queremos saber si las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías de Israel se cumplen en Jesús, hemos de entender, no podemos ocultar que las escrituras religiosas judías son una obra realizada por y para hebreos, y que la intención fundamental de estos escritos no es determinar quién es o quién no es el Mesías, sino que la intención primordial de estas escrituras es dar a conocer a Yahvé y su relación con Israel. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, aún el Mesías y su venida, está supeditado a esto y es para estos autores originales hebreos algo totalmente secundario. Y no solo esto, sino que no se debe olvidar tampoco que la comprensión última del mensaje de los libros sagrados hebreos y de sus profecías será sólo plenamente comprendida por aquellos que fueron partícipes directos del idioma y de la cultura, en el momento histórico en el que se desarrollaron estos escritos. Y esto creo que es algo completamente indiscutible. Mire, amigo, cada idioma es la expresión de un pueblo. Y sólo aquellos, es la expresión, quiero decir, del alma de un pueblo. Y sólo aquellos que participan directamente de ese alma pueden desentrañar los significados implícitos y explícitos de ese idioma. Si se pretende, por ejemplo, que yo, un español nacido y criado en esa cultura, interprete en toda su profundidad y riqueza los giros idiomáticos, las expresiones e implicaciones del español que se habla en Buenos Aires, por ejemplo, me perderé en un intento abocado al fracaso. Solo podré alcanzar una aproximación, un boceto imperfecto y borroso del significado de lo dicho.
Si es esto cierto, tratándose del mismo idioma, ¿cuánto más será el despiste si un occidental trata de llegar a los últimos significados y comprensión de la intención de los autores que escribieron en hebreo bajo el espíritu y culturas hebreas del Antiguo Testamento? Y no solo eso, el momento histórico en el que estos escritos sagrados fueron confeccionados es también esencial para la plena comprensión e interpretación de las escrituras sagradas judías. En nuestro caso, es coherente determinar entonces que para entender y comprender las escrituras hebreas en su plenitud, hay que ser un hebreo nacido y criado en la misma época en la que se escribieron estas escrituras. Y esto, naturalmente, presenta un problema aún más profundo, porque los libros hebreos fueron escritos en diferentes épocas, algunas muy distantes entre sí, por lo que se debe establecer que aún los propios hebreos tienen serias dificultades en la actualidad para entender sus propios escritos sagrados antiguos. ¿Se da usted cuenta, querido amigo, del inmenso atrevimiento que supone que gentes de otras lenguas, culturas, ideologías y épocas pretendan comprender plenamente e interpretar los escritos sagrados de la religión judía, contradiciendo a aquellos que son sus legítimos propietarios? No obstante, a lo largo de las centurias, los engreídos y por tanto indoctos teólogos cristianos han pretendido interpretar correcta y fielmente las escrituras hebreas mejor que los propios religiosos judíos. A pesar de que estos teólogos cristocéntricos son de culturas, idiomas y épocas radicalmente diferentes a las hebreas. Y esto, por supuesto, constituye un hecho impactante. Los teólogos cristianos han tenido la osadía de hacer el ridículo de esta forma tan estrepitosa y clara. ¿Cómo puede ser que se pretenda entrar en la casa de una persona y se quiera dominar sobre sus bienes, despojándolo, quiero decir, de la honra de ser su legítimo dueño, del dueño legítimo de sus pertenencias y de su hogar? Es como si un hombre entrara en tu casa y delante de tus narices violara a tu esposa. Porque eso es lo que hace el cristianismo con la religión judía. Una violación en toda regla. Una labor de ocupamiento, de avasallamiento descarado que produce a su vez la adulteración de las escrituras sagradas del judaísmo y de su interpretación. Con una desfachatez inusitada, el extranjero se cree con más derecho que los dueños de la propiedad y en un alarde de ignorancia supina se atreven a decir que ellos pueden interpretar las profecías y decidir quién o quién deja de ser el ungido de los propios hebreos. La verdad, amigo, es que hay que tener la cara más dura que el mármol para faltarle el respeto a una creencia de esta manera. Quítate, apártate, inútil, que no entiendes nada de lo que es tuyo. Hazte a un lado y déjanos a nosotros, que nosotros sabemos entender y manejar tu propiedad con más acierto que tú.
Nosotros seremos los gallos que cacarean en tu propio corral. Bien debería decírseles a estos individuos, a estos teólogos cristianos, lo que le dijo aquella esposa cuando vio a otra mujer tratando de conquistar a su marido. Amiga, si quieres un esposo, búscate uno, porque ese que está ahí es mío. Cuando a los estudiosos cristianos se les confronta con esta labor de vil usurpación, acuden a su comodín predilecto, a su varita mágica con la que explican todo lo inexplicable. El Espíritu Santo, obviamente. Nos dirán convencidos, escuchen, que los religiosos judíos no pueden ni entender ni interpretar correctamente las Sagradas Escrituras hebreas porque esos religiosos hebreos no tienen el Espíritu de Dios. Toma ya. Los cristianos nos asegurarán que sólo ellos, naturalmente, pueden comprender e interpretar las Escrituras sagradas hebreas porque sólo los cristianos, según ellos, son los depositarios del Espíritu Santo de Dios. Y esto no puede ser un argumento más impropio y más idiota. Para empezar, queridos amigos, lo que se denomina Espíritu Santo es una burda copia, una mala caricatura del Ruaj Yahvé, que se movía, según Génesis, sobre la faz de la tierra en el principio del principio, es decir, en el Bereshit. ¿Con qué autoridad dicen los cristianos que los creyentes judíos no tienen el espíritu de Yahvé, si los judíos son tanto los inventores de Yahvé como los que se idearon su espíritu? Por favor, señores, vamos a guardar las formas, vamos a respetar al menos el derecho de copia, porque si encima que se copia mal no se reconoce el derecho de los autores originales, entonces estamos ante un robo descarado a mano armada. Haciendo estas cosas, obviamente los teólogos cristianos validan las opiniones de los que afirman con rotunda certidumbre que el cristianismo en su fondo y en su realidad no es tan solo nada más que una religión de ladrones. De ladrones y de ladrones irrespetuosos además. Porque mire, hay truhanes que a pesar de robar tienen aún la dignidad de respetar al que roban y le agradecen que tenga algo para ser robado. Pero los teólogos cristianos no tienen la suficiente dignidad para hacer eso. No solamente no tienen la dignidad, sino que insultan a los que roban además. Porque no pueden tener esa dignidad. Porque si los usurpadores cristianos, los teólogos cristianos, respetaran a la religión judía, se quedarían sin cristianismo. De ahí es que viene la necesidad del robo a mano armada, que pretende hacer como el pájaro cuco, quien recién nacido se ocupa de expulsar a los demás huevos del nido para quedarse en el nido él solo. No se deberá, por tanto, escuchar a los usurpadores y falsificadores cristianos, sino a los religiosos judíos, porque ellos son los únicos con todo el derecho histórico, cultural y moral para interpretar las profecías que les fueron dadas a ellos y determinar así quién es o quién no es su propio Mesías. Vamos, amigos, yo creo que eso es
verdaderamente un acto de respeto, un acto propio de respeto, respeto que deben tener necesariamente todos aquellos que quieran darnos lecciones de honradez y de amor a la verdad, como pretende el cristianismo. Para todo aquel que no quiera hacer de la verdad un nido de cuco. Gracias.